Quiero amarte, Señor. Dios los bendiga. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Edgar Alcaraz. Doy primero gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder servirle y ser un vaso en sus manos. A la directiva por tenerme en cuenta y acordarse de mí. Para mí es una bendición hacer parte de este proyecto que tiene la directiva y servirle al Señor, que es algo tan importante y tan bonito para el cristiano. Quiero compartirles algo que en lo personal para mí ha sido una bendición y que ha trabajado mucho en mi corazón, y es, vamos a leer un texto de la palabra, segunda de Pedro 1:10. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Voy a titular este corto mensaje como el día que se perdió la batalla. El día que se perdió la batalla. Normalmente, siempre que se presenta una batalla, se presentan dos grupos, dos personas, y siempre se toma ese resultado. Por muy preparado que estén los dos, por mucho gimnasio que hayan hecho, lo que pase ese día es lo que van a contar. O sea, los boxeadores tienen títulos, y por muchas batallas que hayan tenido en la preparación y hayan ganado, al final le van a dar la medalla es al que dé el knockout, al que haga más puntos, a ese. Con Dios las cosas son diferentes, y voy a hablar de una batalla que es muy importante en la Biblia. Voy a hablar de Israel y los hijos de Eli. En el libro de Samuel, en el capítulo 4, nos hablan de una batalla que pelea Israel, y nos hablan de un Israel el cual en ese momento, cuando se presentó, ya había tenido una cantidad de muertos y había sido derrotado. Y ellos dijeron: un momento, ¿por qué no traemos el arca? Y cuando traen el arca hay un júbilo, y dicen todos: no, ya está el arca. Y los filisteos dicen: uy, qué miedo que va a ser de nosotros esa arca y ese Dios. Ellos dicen dioses, fueron los que derrotaron a Egipto. O sea, ya conocían el historial de Israel y sabían que Israel era poderoso, era grande. No por lo que era Israel, sino por el Dios que tenía Israel. Entonces dicen los filisteos: bueno, ya que la cosa está tan brava, ya que son tan, o sea, ya que están tan bravos, bueno, nosotros también. Dicen: sean más hombres y vamos a pelear esa batalla. Y en el momento en que comienzan a pelear, los filisteos ganan esa batalla. Y no solamente muere mucha gente de Israel, y mueren los hijos de Elí. Voy a referenciar: los hijos de Elí eran los hijos del sacerdote, quienes cuidaban, quienes estaban en el tabernáculo. Pero cuando estaban en el tabernáculo, ellos menospreciaban la presencia de Dios. Las cosas de Dios para ellos no eran tan importantes. Y dice el texto que ellos
hacían cosas con mujeres que no tenían que hacer. Mejor dicho, tenían por poco la presencia de Dios. No sabían a qué Dios le servían. Y ya Israel estaba tan acostumbrado a que llegara el arca del pacto que tenía fama. El talismán de ellos era el arca y no el Dios. Era más importante el arca que Dios. Y yo hoy quiero decirles, tenemos que ser arcas. Nosotros tenemos que ser arcas. Pero tenemos que ser arcas de las que tengan la presencia de Dios. Las batallas con Dios no se ganan como en la vida real, que se sube el oponente y yo le doy algunos golpes y le gano en puntos. No, las batallas con Dios se ganan desde antes. Nosotros somos arcas y debemos hacer que la presencia de Dios esté dentro de nosotros. Porque ahora leíamos el texto, dice, si haciendo todas estas cosas jamás vamos a caer. Y yo no sé si aquí hay alguien que en algún momento ha dicho alguna palabra y dice, no, es que, o ha tenido un mal pensamiento, o ha hecho algo mal, y dice, no, es que fue en ese momento. Y resulta que no es en ese momento, es lo que está pasando desde hace mucho tiempo. Y yo quiero decirle, hermano, la única forma de estar de pie ante el mundo es primero, con mucha diligencia, buscar las cosas de arriba, teniendo la importancia de lo que es Dios en nosotros y sabiendo que en cualquier dificultad vamos a ser medidos. Y en el momento en que seamos medidos es importante que haya presencia de Dios en nosotros. Que no nos pase lo de un Israel que el hecho de que tenían el arca, creían que Dios se iba a aguantar todo eso, no. Por un momento Dios se alejó y dejó que esa caja fuera allá al campo de batalla, pero esa caja fue sin la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos que salir a la calle y al mundo real con la presencia de Dios dentro de nosotros. Y esa es la única forma de no ser derrotados. Siguiendo con fidelidad a Dios, siguiendo con firmeza y tomando ese mandamiento de seguir a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y haciendo un sacrificio vivo, un sacrificio grato. Tenemos que entender que nosotros somos el arca. ¿Y sabe por qué? Porque dentro de nosotros es que está la presencia de Dios. Y muchas veces, en el momento, en el trabajo en que estamos, en algún grupo que estemos, a ese grupo o a ese trabajo le va a ir bien, o a esa empresa le va a ir bien, no por lo que sea la empresa, no porque nosotros seamos muy inteligentes, porque Israel tenía un ejército, pero ese ejército fue poco para los israelitas. Porque el poder de los israelitas no estaba en sus capacidades, no estaba en su armadura, no estaba en su estrategia de batalla, estaba en que con ellos iba la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, hermano, siempre va a haber victoria. Dios les bendiga.